Buenos días a todos. Gracias al READER por organizar esta jornada y contar con nosotros. Después de 33 intervenciones, la aportación de la Unión de Campesinos Asturianos a esta jornada es la siguiente. Asturias tiene sabor y color rural, espíritu marinero, músculo industrial, sueños tecnológicos y corazón minero. Es Asturias, múltiple en realidades y difusa en sus límites. La realidad del medio rural asturiano es de incertidumbre total y un mar de contradicciones. La incertidumbre es enorme en la ganadería, con reformas estructurales en marcha, donde pueden tambalearse industrias alimentarias con muchos puestos de trabajo que producen valor añadido y contribuyen a mantener un merecido prestigio de calidad. También tenemos producciones agrarias con un prometedor futuro, además de tener actividad forestal y extractiva. Es nuestra gastronomía la embajadora por el mundo de nuestra tierra, de nuestros excelentes alimentos, publicidad de nuestro paisaje y paisanaje, tan necesario para promocionar el turismo. Todas estas actividades necesitan un entramado industrial y un nivel de infraestructuras acordes a las actuales necesidades. Tiene la Asturias rural un mal de contradicciones. Tiene Asturias miles de hectáreas de pastos invadidas por matorral y la necesidad de alquilar pastos en otras comunidades autónomas. Habitamos un territorio con unos valores naturales únicos, creados por usos tradicionales y que al ser descubiertos para el disfrute del resto de la sociedad, se les dota de una maraña de normas jurídicas que las hacen perder su singularidad. La sociedad rural asiste a la exaltación de la economía de mercado y la propiedad privada, al mismo tiempo que ve cómo no puede vender sus productos con reglas claras y justas. Ven indefensos cómo sus propiedades y sus derechos legales son considerados de uso público por los visitantes y colectivos en busca de su propio lucro económico. Nuestros vecinos son conscientes de que las normas casi son un calco de las que salen de Bruselas, muy alejadas de su entorno y sus necesidades. Simplemente están resignados a tener un buen gestor y que alguno aplique la tan manoseada disminución de la burocracia, que todo lo envuelve y todo lo asfixia. Los grupos líder y los grupos de desarrollo tienen la oportunidad y la obligación moral de revertir esta situación. Son la cara visible y cercana de la Administración. Sin una confianza y un cierto grado de complicidad entre Administración y administrados, no se puede avanzar en un mundo tan grande y competitivo. Ojalá, entre todos, pudiésemos producir alimentos de alta garantía sanitaria, al mismo tiempo que mantenemos la calidad del paisaje. Debemos ganar valor añadido, de forma que nuestros jóvenes puedan escoger dónde y de qué vivir, que puedan mostrar a sus amigos el paraíso natural que están cuidando para nuestro disfrute y el de las generaciones venideras. Que la familia sienta el orgullo de decir que tiene garantizado su relevo, pues el Benjamín, además de ganadero, es un buen profesional en su especialidad. Si muchos de nosotros hemos estudiado en el siglo pasado cuidando el ganado, ¿por qué no pensar que nuestros hijos o nuestros nietos puedan hacer proyectos que se apliquen a miles de kilómetros, siendo aldeanos sin límites técnicos? ¿Por qué yo no puedo soñar que mi hija envíe dentro de unos años a la Ópera de Moscú una coreografía desde el prado que estoy reponiendo el alambre de espino? Las realidades están para cambiarlas. En este caso se puede, y los grupos de desarrollo tienen que ser parte activa. Es responsabilidad de todos. Se lo debemos a nuestros antepasados y es la obligación que tenemos con nuestros descendientes. Gracias.